Buenas noches con todos. Estamos aquí en la sesión número 7, en la semana número 7, en la siguiente sesión de taller de la ADE, del curso de software para ingeniería. Entonces, la idea de esta sesión es poder resolver ejercicios en función a lo que ha dejado el docente, además previas a la evaluación del examen parcial. ¿Bien? Así que vamos a hacer ejercicios referentes a este tema. Empecemos. ¿Qué funciona esto? No, eso no está. Eh, ¿Se puede leer mi pantalla? ¿Se puede ver lo que está escrito en mi pantalla? ¿Sí? En el código. No. Me dice, a ver, Sí se ve, sí se ve. genial. En un sistema biomédico se desea registrar la temperatura corporal de un paciente. El programa debe pedir una temperatura. Debe pedir una temperatura hasta que el valor ingresado esté entre 35 y 42 grados. Y si el valor no esté en este rango, debe mostrar un mensaje de error. Por lo tanto, ¿cómo empezaremos ese tipo de código? Primero, ¿qué biblioteca? Son las elementales, las que deben ir acá. ¿Qué librería? ¿Cuál es la más básica? ¿Me ves? Organ includes. Include es S de 10.h, esa es la más básica. Luego tenemos la de matemática y la de ser humano. Bueno, referente a aleatorios. Aquí necesitaremos la biblioteca de aleatorios. ¿Qué dicen? ¿Necesitaremos la biblioteca de aleatorios? ¿Qué opinan? Necesito su criterio. ¿La necesita o no? No, porque no te pide que generes, sino te pide que muestres un dato y que esté dentro de unos rangos. Muy bien, entonces no se necesita. Siguiente. Ahora debo crear el inmate. El inmate y crear la variable temperatura. La variable temperatura, ¿cuál será? Int, float, bubble. ¿Cuál será? ¿Qué tipo de variable? Tengo lo que dice el texto. Miren los datos, miren cómo están impresos. ¿Qué dice? Float, float. Float, ¿correcto? Entonces sería float. Y le ponemos una variable como la temperatura. Ok, listo, float. O como el temp. Listo, siguiente. Luego de ello, ¿qué debemos colocar? Aquí está, digamos, el dilema. Float. Ustedes no sé si han revisado la semana pasada cuando expliqué cuál es la diferencia entre usar while y do while. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre usar while y do while? ¿Cuándo, en qué condición se usa cada uno? ¿Quién sabe? Chicos, ¿cuál sería la diferencia? ¿O en qué ocasión se usa cada uno? ¿No se acuerdan? Nada, chicos. Cuando nosotros hablamos de do while y while, tenemos que establecer estos puntos. Por ejemplo, cuando yo hablo de while, significa que la condición se verifica al principio, ¿correcto? Al principio. Sin embargo, cuando usamos do while, la verifica al final. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna pregunta?
Porque una vez esclarecido eso, la pregunta es, según lo que me dice el texto, ¿qué usamos? Se desea registrar temperatura corporal y debe pedir hasta que el valor ingresado esté entre 35 y 42. ¿Va antes o después el ingreso de datos? La condición, ¿va al final o al principio? ¿Qué dice? ¿Hasta qué? Cuando hablamos de hasta qué, hacemos referencia que va al final, ¿correcto? Entonces, como va al final, se utiliza el do while, ¿correcto? Colocamos do y abrimos llaves. ¿Qué va a haber en este do? ¿Qué tiene que hacer hasta que se verifique la condición? Pues yo necesito ingresar la temperatura corporal del paciente. Por ende, necesito primero que ingrese ese dato previo a que me muestre ese texto en la pantalla. Ingrese la temperatura corporal del paciente. Listo, dos puntos, genial. Punto y coma. Entonces, debe ingresarse un dato. ¿Cuál es la variable de ingreso de datos? Scan. Scanf. Por ello, ¿cuál es la simbología o el tipeo para ingresar un dato en scan? ¿Quién se acuerda? Y entendiendo que la variable es float. Porcentaje F. Porcentaje. F, muy bien. Listo. Y ahora, and temp de temperatura. Muy bien. Ahora, dentro de este do, o sea, todo lo que tiene que hacer hasta que se aclare esta condición, nos dice que la condición para que pida temperatura es que hasta que el valor ingresado esté entre 35 y 42. Es una condicional. Esta condicional con estas variables me incita a decir que debemos colocar un if. If temp menor a 35. Y, este es, y temp mayor a 42. Entonces yo con estas condiciones voy a determinar qué es lo que necesito y que está en ese rango para poder decir, ok, si está en menor a 35 mayor a 42, debo colocar el valor está fuera de rango, porque no es lo que me piden, está fuera de lo que me piden. Print, o colocar algo como, puedo decir, valor fuera de rango, vuelva a ingresar. Eso es la inversa, por cierto. Listo. Genial. Si los llaves, ¿qué más? Hasta esa condicional me va a indicar que ya está acabando todo lo que pide Do, todo lo que se tiene que hacer hasta que se aplique la condicional, se evalúe. Entonces, una vez terminado eso, pasamos a la condicional. Colocamos while, o sea, mientras la condición esté, o diga, que la temperatura sea menor a 35 y temperatura mayor a 42, entonces ese va a ser mi while. Mientras pase eso, o hasta que se evalúe eso, perdón, se va a imprimir temperatura, temperatura, temperatura registrada correctamente. Y le colocamos, vamos a decir, los puntos y el ingreso del valor. Los floats y en centígrados. Slash n, slash inversa.
Y el valor ingresado que queremos es temperatura. O en temp. Punto y coma. ¿Algo más que falte? Me parece que no. Por lo tanto, solo me falta añadir return 0 para retornar el inicio. Para eso y poner las doble slash para indicar que estos son comentarios, lo que quede como comentarios y que no influye en el código. Bien, entonces compilemos. Vamos a compilar para ver cuál es el primer error. Dice, los paréntesis. Ya. Y debería estar. Me dice, ingresa la temperatura corporal del paciente. Si ingreso 35, me dice la temperatura registrada correctamente y te muestra lo bueno. Puse un poco más de decimales. Ah, entonces, creo que es el exceso de al momento. Censurar esto. 35. No, no es eso. ¿Por qué salen tantas decimales? Es punto 2F. 35. Y ahora sí. Está dentro del rango. Pero ¿qué pasa si le pongo 44? Que está fuera del rango. Valor fuera del rango. Vuelve a ingresar. Y le pongo una enlace inversa para que haya un espacio coherente. 44. 44. 31. 35. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, preguntas teóricas. De nuevo, ¿para qué el while? Preguntas teóricas que pueden venir en un examen. ¿Para qué es el while? Chicos, necesito que participen. Si no participen, no se les va a quedar grabado. Y así no van a aprender. Recuerda que La solo viendo condición no van a cuando se aprender. cumple al inicio. La condición que se... no exactamente. Es la condición... es el programa o el... Vamos a decir el código que evalúa una condición al final. El while es al final. While es al final. ¿Eh? ¿Qué otra? ¿Qué significa este operador? ¿Qué significa ese operador que es señalado? Y todas que tienen preguntas básicas. ¿Qué significa Representaba O, creo. la O? Quiere decir entre mayor a 35, menor a 35 o mayor a 42. Muy bien, correcto. Siguiente. ¿Qué más vamos a poner? En este código pude haber usado el comando for. ¿Qué dicen? Pude haber usado for para generar el ingreso de temperatura. No, porque no especifica. ¿Qué no especifica? Porque aquí no especifica tampoco el while. O sea, no dice usa el while. No especifica cuánta temperatura deben registrarse. Muy bien, correcto. Buena respuesta. Siguiente. Vamos a poner esto. A ver. No, ese no era. Un circuito electrónico que entrega 10 lecturas de voltaje. Desarrolla un programa que permite ingresar 10 lecturas y calcula el voltaje promedio. Ok. Entonces, primera pregunta. ¿Necesito usar el comando o la función srand? Sí.
¿Necesito usar ese rand en este código o no? Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? En este código necesito usar la función o el comando srand. El que he puesto aquí abajo. Un circuito electrónico entrega 10 lecturas. No, pero hay un problema. No. ¿Por qué? No permite, o sea, no es necesario, porque no te está pidiendo números aleatorios. Correcto. Ok, entonces no incluyo. De frente voy al int. Necesito un voltaje. 10 lecturas de voltaje. Int. Se me ocurre. A ver. Pero espérense. El voltaje no creo que sea entero, ¿cierto? A ver, la vida real. Cuando tú mides un voltaje en tu multímetro, no te da 5 o 6, ¿cierto? Te dan decimales, si no me equivoco. Chicos, ¿el voltaje es decimal o entero? Decimal. Decimal. ¿Y para decimal qué comando se le coloca al inicio para declarar? ¿Qué comando para que sea decimal? Chicos, float. Vamos a utilizar float. Float, voltaje. ¿Qué más? Por ahora eso. ¿Y qué más? Para ir por promedio. También necesitamos declarar para promedio. Ok, por ahora eso, muy bien. Corremos lo anterior. Ok, tenemos float. Ahora, ¿qué sigue? Aquí, ¿qué usamos? Un while, un do while, un for. ¿Qué usamos en este código? ¿Mm? ¿Qué comando uso? While, for, if. ¿Con qué empiezo? For. ¿Por qué for? Es que me responde eso y está cada vez más cerca de entender su examen. Porque indica cuántas veces se debe repetir. ¿Dónde me dice eso? ¿En qué parte del enunciado? Que está ahí, por cierto, 10 el enunciado. lecturas de voltaje. Correcto. Te dice que debe tener 10 lecturas sí o sí. No es, es un no negociable. Entonces, necesitamos un for. Muy bien. En este for necesitamos, bueno, generalmente se usa la letra i. Lo lógico, a menos que no digan lo contrario, que empiece con 1 y que sea, ¿hasta qué número? Menor igual a, menor igual a, menor igual a, menor igual a. Chicos, 10. 10, correcto. Y que sea que incremente. Pero no lo he declarado. No lo he declarado, ¿cierto? Entonces, hay que declararlo. Aquí. Bien, está declarado. ¿Qué más? Return. Y dentro del for, que tengo que abrir llaves, ¿qué voy a colocar? Pues ingresar el voltaje. Tengo que ingresar la palabra voltaje para que se ejecute esta generación, que se generan los voltajes. Entonces, print, ingrese voltaje. O el voltaje. ¿Listo? Asterisco, digo, porcentaje, ¿qué letra se usa? I, D, F, ¿cuál? ¿Qué sigue colocando? Porcentaje que va. Si hablamos de que debe ingresarse la letra I, ¿no? Debe ingresarse la letra I, porcentaje, ¿qué letra irá? Dos. Hola. Hola. F. F, pero la I no es un flauto, sí.
Porque deben estar ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué letra irá después del porcentaje? Una porcentaje I. Ya, de entero, correcto. Listo. 2 puntos. Y, por consiguiente, va scan de entrega de datos. Sería porcentaje, voltaje, y tienes que ingresar a voltaje. ¿Qué letra irá ahí? Al costado del porcentaje. ¿Mm? ¿Qué letra irá? F. Pues ahí sería F, porque voltaje y float. Muy bien. ¿Qué sigue? Pues, dentro de este for, cada vez que ingreses un voltaje, la idea es que se saque un promedio. Pero para sacar un promedio, yo necesito primero, antes de dividir, probar. Entonces, dentro de for, cada vez que se ingresa un voltaje, automáticamente lo suma. ¿Cómo represento eso? Suma igual suma más voltaje. Claro, ¿no? Lógico. Sin embargo, ¿no? Primero tengo que declarar suma, ¿no creen? Y suma también será un float. Y tengo que declarar que suma inicia de 0. Muy bien. ¿Qué más? Eso. Y de ahí suma. Y ahí recién salgo del for. Y voy a poner promedio. ¿Por qué no pongo promedio dentro del for? Porque el promedio solo se hace una vez. No es a cada rato. No es 10 veces. Promedio es igual. Suma entre 10. Ok. Y ahora imprimimos. El voltaje promedio es de 2 puntos. Hablamos de el promedio con 2 decimales, es lo usual. A menos que nos digan lo contrario, colocamos las unidades en voltaje. Y no olvidar su slash n para que haya un espacio coherente. Ingresamos promedio. Punto y coma. ¿Bien? Eso es. Probemos. Vale, chicos, ese audio. Listo. Entonces, ingresar el voltaje 1. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El voltaje promedio es 16,50. Bien, entonces se cumplió la función. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y le pongo solo inversa por cierto. A ver. Promedio 5,50. ¿Está claro? Eso es. Listo. Este ejercicio. Vamos a colocar. A ver. Ah, preguntas teóricas. ¿Qué pasa si no declaro esto en el código? A ver, ¿qué sabes? ¿Se escuchó? O sea, ¿no declara que suma es igual a 0 o que la suma no es float? ¿Qué pasa si yo borro esta línea de código, en otras palabras? Esto que es ignorado. Ah, no funciona el código porque no está definida la variable suma. O sea, va a botar error, Sí. ¿no?
Otra. ¿Qué variable funciona como acumulador? Suma, ¿Suma? Suma, ¿no? suma, No escuché, alguien dijo suma y alguien dijo otra palabra, creo. No, no, profe, suma es la suma. variable que acumula. Ah, ya, suma, ya. Sí, suma es. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué parte del código modifico si quiero 20 lecturas? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué cambio para que me dé 20 lecturas y el promedio 20, por ende? El for donde dice menos igual a 10 por menos igual a 20. 20, solo ahí. Y, y en el promedio Ya, dividido entre 20. correcto. Muy bien. Siguiente. Profesor, una consulta. Dime. Si en el for le coloco i es igual a 0 ¿Ya? y en el printf le coloco i o sea, i más 1, el ¿Dónde hay resultado más uno? sigue siendo Acá. igual, ¿no? Ajá. ¿Verdad? No, no, sí, hay, digamos, en el i le coloco es igual a 0 ¿Ya? y en abajo donde printf le coloco que i es igual a 1 o más 1. No, 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 pero no para entiendo. que el resultado, ¿Ya le colocaste igual a 0? ¿Por qué le colocarías acá abajo igual a 1? no, o sea, más 1, digo. No más 1. ¿Acá? ¿Aquí? ¿En esta parte No, que señala? o sea, ¿Y qué? mi pregunta es de que si, digamos, eh, si yo coloco i es igual a 0 y coloco i menos igual, o sea, a 9 o igual a 9, las variables serían las mismas, pero el resultado de ejecución no. Entonces, para que el resultado de ejecución sea el mismo que la variable, en clases habíamos tocado de que si se cambiaba la primera variable que sí, se tenía que aumentar después en 1 o decir que y es un punto mayor para Ya. que el resultado sea como Entonces, uno. ¿en qué sentencia o en qué parte quieres que coloque I más 1? ¿Acá? Esa es la duda. No, no, Ah, esa es la duda que tenía. Mi ah, duda era esa. Ujú. yo diría que acá, si es que fuera posible, pero a ver. Ah, sigue registrando. No, registra 11 porque es de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 0, 11. Y como le has puesto más Claro, a 1, ver, va a registrar desde 1, pues. No sé si se me entiende. o sea, Ha no registrado cambia desde en 0 a nada. 10. De 0 a 10 Ajá, hay 11 valores. exacto. Pero Ya. al sumarle 1 acá, no va a decir voltaje 0, sino el primer I es 0. 0 más 1 o 1. 1 más 1, 2 y así. ¿Entiendes? Hasta 10 más 1. Ah, ok. ¿Entiendes? Eso. Ya. Siguiente. A ver, ¿me dice? No. Un monitor biomédico registra 12 lecturas de frecuencia cardíaca. El programa debe ingresar cada lectura y contar cuántas veces la frecuencia fue mayor a 100 latidos por minuto, considerándola como una señal de alarma. Ok. Primero, ¿debemos colocar ese rant? ¿Sí o no? ¿Colocamos ese rant? Él en el enunciado, ¿no? No, no se pone. ¿No se lee? Ah, ya, no se pone. Ya está. Ok, no se pone. Entonces, voy de frente con el int. Pongo int, referencia, frecuencia. ¿Ya? ¿Tiene que haber otro int? Sí.
contar cuántas veces la frecuencia fue mayor a 100. Entonces, debe haber un contador. Y cada vez que la frecuencia supera 100, se cuenta como uno. Entonces, contador que inicia de 0. Ya, ¿qué va acá? For, do while, if. Fíjate. ¿Cuáles somos? Por. For. Ya. Entonces, for igual a 1, por defecto. Y menor a o igual a 12, ¿no? 12. Y debe ser progresivo. Ya. ¿Qué más? Ah, y como está i acá, debo declarar también i en arriba. Listo. Ahora, dentro de for, debe ir a, o sea, debe registrar las frecuencias. ¿Cuál sería, a ver, escuchen, cuál sería un mensaje apropiado en una pantalla de un dispositivo para que pida la frecuencia cardíaca? ¿Qué debe decir? A ver, ¿qué debe decir en la pantalla de este dispositivo electrónico para que le des los números de frecuencia cardíaca? ¿Qué opinan? ¿Mm? Ingresar frecuencia cardíaca del paciente. Sí, simple, pero es válido. Entonces, colocamos ingresar frecuencia cardíaca del paciente. Y porcentaje, ¿qué letra debe ir? Si hablamos de I, ¿qué letra debe ir a causar porcentaje? Porcentaje de I. Muy bien. Listo. Ahora en scanf hablamos de porcentaje. ¿Con qué letra ahora? Si hablamos de ingresar frecuencia, ¿porcentaje qué? ¿Mm? Porcentaje de I. Y también, ¿no? Ok, Sí. Y creo que la frecuencia tendría que ir con una I, o sea, al costado. adelante. Ajá, ahí está. Muy bien. Ahora, necesito más criterio suyo. Terminamos el for. ¿Qué debe seguir? A ver, díganme. Piensen, analicen. ¿Qué más debe seguir en el código? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, son 14 personas acá. Alguien tiene que decirme. ¿Qué sigue? If, ¿Cómo? sigue if, If. Ok. If. ¿Y cuál va a ser la condición? que sea mayores a 100. If mayores a 100. Ok. La referencia a la frecuencia. If rec mayor a 100. ¿Listo? Ya. Ahora ya ves. ¿Y qué debe ir adentro? Aquí está lo más elaborado, o sea, lo más pensante, lo mayor que te implica saber. ¿Qué va acá?
queda dentro de if. Si la frecuencia es mayor a 100, ¿qué debe pasar según el texto? El contador Que aumenta. el contador aumente cada vez Claro. que haya un ¿Cómo se llama nuestro contador? controller. Contador. Listo. Cierro. Cierro. Y aquí, mensaje final. ¿Cuál debe ser el mensaje final? A ver, criterio. Sería gracias. ¿Sería qué? ¿Qué tiene que registrar? ¿Qué tiene que mostrar? ¿Mm? ¿Alguna idea? Alerta. Bueno, sí. Mm, Podemos decir cantidad de alertas registradas. Y slash n y contarle. Yo creo que ahí está. A ver, probemos. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Algo Profe, en el pasó. for es punto y coma. Ah, no, ¿no fue el punto y coma? Ah, ahí te entendí. Probemos. Esa frecuencia cardíaca paciente 1, pero efectos dos puntos. Así. O sea, 100. Uy, ¿por qué pasa de frente? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ingresar frecuencia cardíaca del paciente. Tienes que ingresar. Mm, Ya, qué En raro. Scam puso el porcentaje después del inicio. Ah, ok. A ver. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111, 200, 300, 400. No se detiene. ¿Cuánto debe tenerse? No, solo dice. Ah, 12 lecturas. Falta la última. 500. Claro. Cantidad de alertas registradas 5, porque esas 5 fueron mayores a 100. Ok, está fácil entonces, ¿no? Cantidad. Y su enlace inverso para más atracción. Listo. Preguntas teóricas. ¿En qué sentencia o cómo se llama el contador aquí? Vamos. ¿Dónde? Contaler es el contador, el que almacena. Correcto. Siguiente. ¿Cuándo aumenta el contador? Cuando se cumple la condición if. ¿Ah? El contador, bueno, el contaler aumenta cada vez que la frecuencia es mayor a 100, o sea, en la condición if. Correcto. ¿Por qué no se usa un acumulador? ¿Por qué no se usa un acumulador? A ver, ¿qué sabe? Chicos, ¿por qué no se usa un acumulador? Porque con eso se sumaría. ¿Qué se sumaría? Cada vez que registres un número, ¿no? Un número mayor a 100. Ya. ¿Qué más? Ah, ¿qué cambiaría si la alerta fuera menor a 60 y mayor a 100? ¿Dónde cambiaría el código? A ver.
¿Qué cambiaría en el código si la alerta fuera menor a 60 o mayor a 100? ¿Alguien? ¿Nadie? Chicos, y quiero cambiar En menor a el if, 60. en el if Ya, tendría que cambiarse. if frecuencia mayor a 100 o menor a 70. Ok, listo. Siguiente. A ver. Mm, ya. Ya sé, voy a colocar esto que es un poco más elaborado, ¿eh? Ya hicimos muchos ejemplos sencillos. A ver, me dice. Así, profesor, un compañero tiene una duda. ¿Qué pasó? En el chat lo escribió. En la parte de container, cuando aumenta uno, ¿cuándo se cumple la condición? ¿Cómo es eso? Ah, como decía en el texto, que yo lo borré, el texto me decía, el programa debe ingresar cada lectura y contar cuántas veces la frecuencia fue mayor a 100. Y entonces va a contar cada vez que se registre mayor a 100. Como vimos en el código, yo ingresé 12 datos y contó 5. Fue la cantidad de alertas en donde la frecuencia escribí que era mayor a 5. Escribí 120, 200, 300, 400. ¿Se entiende? A eso se refiere. ¿Ya? Ok. Entonces, una empresa de ingeniería revisa 5 sensores electrónicos. En esos sensores, o para cada sensor, se debe ingresar su valor de calibración. El valor debe estar entre 0 y 100. Si el valor ingresado es incorrecto, debe volver a pedirla hasta que sea válido. Al final, el programa debe mostrar la suma total de calibraciones, el promedio de calibración, y cuántos sensores tuvieron mayor calibración o igual a 80. ¿Ok? O sea, que ese 5 fue las temperaturas. Bueno, la frecuencia que está por encima de 100, sí, correcto, porque eso es lo que pide el código. Ahí, por eso frecuencia, mira el condicional. If rec mayor a 100. ¿Ya? Eso es. ¿Qué? Ok. Entonces, para este problema, medio elaborado. Ya, primera pregunta. ¿Va el código ese run o no? ¿Qué es eso? ¿Va ese run No, o no? porque está pidiendo que se debe ingresar un valor de calibración. Muy bien. Entonces no se pone, correcto. Siguiente. ¿Qué email? Ah, y voy borrando todo esto. Entonces, debe haber un int. Ya. ¿Qué variables debe haber? ¿Qué variable pongo primero que ves en el texto? ¿Mm? Ah, ¿qué variable debo declarar? ¿Cuál es? ¿Qué variable? ¿Verdad? Hola. Calibración. Ya. Esa es una. Calibración. ¿Es decimal o entero? Calibración es decimal o entero.
¿Qué dicen? ¿Entero? Y me dicen decimal. Eh, bueno, calibración, igual como en el mundo real, es decimal, ¿ya? Le ponemos float, cali de calibración. Otro, y me pide el promedio. El promedio entonces también será float, ¿no? From, y hasta ahí por ahora. Sensores buenos. Sensores buenos será entero, decimal. ¿Qué dicen? Sensores buenos. ¿Cuál será? Int o float. Entero, muy bien. Int, sensor bueno. Muy bien. Pero como es o sea, se acumula, debe empezar a hacer. Con eso. Ya. ¿Qué más? Por ahora eso. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Qué va en el código ahora? ¿Qué va en el código? ¿Yo? ¿Va? For. Ok. ¿Por qué va for? ¿Quién sabe? ¿Por qué for? Nos habla de cantidad. Bien. Entonces, mi for va a ir desde 1 a. Desde 1 a 5. Y va a incrementar. Abro llaves. No, hay crisis. Menor igual a 5. Incrementa llaves. Ok, ¿ahora qué sigue? Dentro del for que va. Tenemos que pedir los valores de calibración. Ya. Ahora, cuando los pidas y dentro del for, debe clasificarse cuando es un valor inválido o un valor válido, ¿cierto? Para que se acumule. Podría Entonces, ser do while. muy bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Do while es para ingresamos primero, o sea, podemos printf, Ajá, nos pide ahí los valores de calibración y después sí, scanf y después el while nos dice si son correctos o incorrectos, pues. Y si son muy incorrectos bien, se vuelve a repetir. Y si es correcto pasa. muy bien, está correcto. Entonces, primero en el for, luego ponemos zoom, printf, ingrese la calibración del sensor. Como es i, no hemos declarado i arriba. I debe ser un íntegro. ¿Listo? Sensor, porcentaje i, coma i. ¿Listo? Ahora scanf. Ah, porcentaje f, hablando de la calibración. Cal. ¿Listo? Vemos. Ahora, está bien el do while. ¿Hay algo más que vivir debajo de esto? ¿Qué pasa si el valor está fuera de rango? Debe decir que es inválido, ¿no? Pero tiene un nombre eso. ¿Qué debe ir ahora en el código?
Tendría que ir una condición, Ya, ¿cuál? Muy bien. el if. If, correcto. ¿Qué debe decir el if? Si el if, si calip es menor que 0, Ya. ¿Qué más? después tendría que Oh, ir print, ya, o calip es mayor a 100. muy bien. Ahora ya ves. ¿Qué debe imprimirse? ¿Qué debe decir? Debería imprimirse una advertencia de que está incorrecto y debe volver a ingresar. Ah, bueno, como valor inválido. Debe estar. Aquí dice. Bueno, debe estar entre 0 y 100. Esa es la inversa. ¿Entiendes? Ok. Ah, listo. Cierro llaves. Ahora luego yo terminé el if, sigue un while. ¿Y qué analizamos en el while? Al contrario. Bueno, casi lo mismo. While, curly, menor a 0, menor a 100. La suma. Tiene que haber una suma acá, ¿no? Una sumatoria, ¿cierto? Cuando sí sea el valor correcto. ¿Cómo se expresaría? ¿Cómo lo expreso? While esta sumatoria, cuando sí es correcto, se entendería como suma igual a suma más ali. Pero debemos entender que si existe suma acá, debemos declarar suma arriba. Y cuando estamos hablando de una suma, debe iniciar en 0. Muy bien. Ah, una última condicional, me parece. Ajá. Otro if. If la liberación es mayor o igual que 100. Cali, perdón, mayor o igual a 80. Entonces, abro llaves. Aumenta el valor de sensores buenos. Sensor bueno. Listo. Y abajo de todo, tengo promedio igual a suma entre 5. Listo. Y bueno, imprimir. Listo. Ya. Y colocamos, por ejemplo, la serie inversa. Suma total de las calibraciones. Suma total de calibraciones. Los. Ajá. Pero, no. Como me dicen en dos decimales, tendría que ser punto 2f slash n. ¿Listo? Y ahí ingreso el valor de suma. ¿Qué más? Hago otro print que diga promedio de calibración.
promedio de calibración. Y la misma sobrepresa con la sobrepresa. Y en vez de suma, va a decir prom. Luego, colocamos sensores con buena calibración. Con buena calibración. Ok. Y aquí la calibración es entera, así que sería porcentaje entero más. Y aplico sensor bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. Preguntas hasta ahí. Ahora vamos a probar. ¿Ves? Vamos a ver. Mm, no. Me falta el punto. Punto y coma. No, llaves. Ya está. Or. ¿Qué error encuentra? Print. Está mal escrito. ¿Vale? Punto y coma. Punto y coma. Medio. Pon. Pon. Punto y coma. Hay comillas. Vamos a ponerle punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Ahora sí creo. La televisión sensor 1, 20, 30. Ya. Sí funciona, ¿no? Sí. Y así funciona. Ahora, preguntas teóricas. ¿Qué parte del código validan los datos? ¿Cuál creen? ¿Qué parte del código validan los datos? ¿No? ¿Qué parte del código valida los datos? A ver. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué el if y el while ahí están iguales? ¿Dónde? ¿El if? ¿Aquí? No, el de arriba. El if y el while de arriba. ¿Estás? Sí, están iguales, cumpliendo la misma condición, mira. If. A ver, while. Calibraciones. Espera. Calibraciones menor a 0 y calibraciones mayor a 0. A ver. En el if cumple que diciendo el valor es inválido. ¿Ya? Porque yo en do que necesito ingresar la calibración y mientras tanto, si esa calibración está entre 0 y 100, le debe colocar el valor inválido. Y en while, cuando sea el valor válido, o sea, cuando esté entre 0 y 100, debería sumar, ¿no? Claro. Porque ¿qué dice texto? El valor debe estar entre 0 y 100. Y esto se va a romper, o la condición se va a dar al final. Cuando esté entre 0 y 100,
Pero el while no está entre 0 y 100. Está al revés, ¿no? Y en cambio, Así, ahí creo que no se debería usar el o no debería usar i ahí. en vez de Y, while, no, el while no, sí, el while está bien, pero en lo del medio, pues, no debería ser el signo ese de lo. parece. No, el while. Este, pues. Ajá, ese de ahí abajo está mal el rango, porque tendría que ser entre el calibre tendría que estar entre 0 y 100. Ahí dice que el calibre es menor que 0 y el calibre es mayor que 100. La letra mayor, sí. Menor que 100. Pero no debería ser i para que se cumpla. No debe ser o. Claro, y tienes razón. Y también, no, arriba también, ¿no? No, no, arriba no. No, Ya. arriba no es necesario. Porque cualquiera de los dos que ya no cumpla, ya se va a salir la alerta. Ok, a ver, probemos. Ah, no puso mal, Ah, profe, ese signo. ah, Debe ser el signo del i. ya. Y, espérate. Sensor, ya. Dice señor. A ver si. No sé, 20, 30, 100. Pero es que mira, aquí hay un problema. Uy, ¿qué pasó? Espera un ratito. Se configura. Ya. Aquí hay un problema. Cuando lo compilas, ingresa valor sensor 1. Ok. Ingreso, ponte. Le meto 50 y me sigue volviendo a decir ingresa la calibración de sensor 1. Ya no pasa por sensor 2. Entonces me está diciendo que esto va a contabilizarse hasta que esté en los extremos. Por eso va en ese sentido. No sé si se me entiende. Porque si le ponemos así, no sé, 10, si cambias sensor 2, 20, 30, 40, ¿lo ves? ¿Ves la diferencia? Y, profe, a ver si le pone, no sé, 200. ¿Sigue siendo 5 o...? A ver, valor Ah, inválido, debe ya, estar en tercera sí. edición. Ah, ya, ya. O sea, ¿y puede explicarme de nuevo por qué usó el o y no el i? ¿Podría explicarme, no? Oh, acá. Sí, sí, por favor. Ah, claro, porque yo tendría que presionar 200 y, no sé, -1 dentro del mismo rango, el mismo ingreso de datos. Me dejo explicar. A ver, si pongo -5, va a decir que ingreso un valor de nuevo. Es decir, yo no puedo colocar en un ingreso de datos algo que esté entre 0 o que sea menor a 0 o mayor a 100. Tiene que ser uno de esos dos. Porque ¿qué número es menor a 0 y mayor a 100? ¿Existe? ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Hola? O sea, debe ser la misma. El if Claro, o y sea, el a if y ver, el while debe ser la misma condición. si yo pongo 20 me acepta, ¿no? 30 me acepta. Si yo pongo el 100 me acepta. 120 no me acepta. Entonces se cumple una de las dos condiciones. Esto es mayor a 100, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si pongo -5? Tampoco me acepta. Pero si yo le pongo AND o I, significa que un número tendría que cumplir las dos condiciones. O sea, que sea menor a 0 y mayor a 100. ¿Qué número cumple las dos condiciones? Ninguno, ¿no? Un número menor a 0 y mayor a 100 a la vez no existe, ¿cierto? No, no existe. ¿Entiendes la idea? Sí, por ahí algo. Ok. Entonces, eso es en primera instancia para que puedan entender. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Dime, Kevin. se me
Profesor, disculpe, en la parte, bueno, usted dijo que no hay ningún número que existe entre 0 y 100, o sea, Que sea casi menor, la que misma sea, que sea menor a 0 Men- y mayor a 100. y que sí, claro, eso sí, pero ¿por qué? O sea, hace un momento más antes lo pusimos menor que, no, ¿cómo era? Mayor Lo opuesto, que mayor a 0 0 y menor a 100. y menor que sí. Sí, y Ajá. poníamos el conector y en ese caso sí habría, pero ¿por qué lo está poniendo de lo que está en el if de arriba lo mismo a lo que está en el while arriba, abajo también? Es la parte O que no me sea, queda claro, profesor. ¿por qué colocar en el if y en el while lo mismo? Ajá, lo mismo. Ah, o sea, mira, si lo coloco por separado, es decir, si coloco aquí while, Cali mayor a 0 y Cali menor a 100, significaría que estoy aceptando, vamos a ponerlo, así, y mira lo que pasa. Sensor 1.20, que es válido. Sensor 1.20, sigue con sensor 1. 100, 120, recién sigue sin cambiar. Sigue sin cambiar. Sigue sin cambiar. Es decir, no va a contabilizarlo. No sé si me dejo entender. Para que se contabilice, o para que esté dentro del rango como tal, tiene que expresarse como menor a 0 o mayor a 100. ¿Se me entiende? Mm. Pero, ¿cómo lo está entendiendo profesor, esa parte del problema que nos da, o sea, del textito? O sea, El ¿por qué lo texto nos entiende de dice, esa forma? una empresa de ingeniería revisa 5 sensores. Para cada sensor se debe ingresar un valor de calibración. Ok. El valor debe estar entre 0 y 100. Si el valor ingresado es incorrecto, debe volver a pedirse hasta que sea válido. ¿Ya? Y eso está pasando, mira. Volvamos al original. El 20 es válido. 30 es válido. 120 no es válido. Me lo va a volver a pedir, ¿no? Mira, me lo vuelve a pedir. 120, sigue siendo inválido. Ya, ok, 100. Pasa al siguiente. Otra vez 120. Sigue siendo inválido. 300, sigue siendo inválido. Ok, 50. Pasa al siguiente. ¿Me entiendes? Ya. ¿Sí? Porque es lo que Sí, te pide el profesor. problema. ¿Y qué más dice? El programa debe mostrar la suma total de calibración, el promedio de calibración y cuántos sensores tuvieron calibración mayor o igual a 80. ¿Ya? Eso es. Ya, profesor. Listo. Una más, una más. Vamos a hacer una última, pero más elaborada, ¿ya? Primero buscamos esto. Ah, ¿no? Just. ¿Qué pasó? Mm. Uy, ya. Con este vamos a volar todos. A ver, porque, a ver, vamos 1 a 16. No, no tenemos tiempo. A ver. A sumar. Ya. Voy a ordenar primero. Ya. Ya. Ahí te lo voy a leer, ¿ya? Este está acá. Este está acá. Ya, andamos por partes. Me dice, una empresa desarrolla un sistema de monitoreo para tener 3 áreas de ingeniería. 3. Mecatrónica, biomédica y electrónica. El sistema debe analizar señales provenientes de sensores durante una prueba técnica. Entonces, el programa debe solicitar primero la cantidad de módulos que serán evaluados. Luego, esta cantidad debe estar entre 2 y 5. Si el usuario ingresa una cantidad fuera de ese rango,
el programa debe volver a pedir el dato hasta que sea válido. Para cada módulo, el programa debe solicitar el tipo de sistema evaluado. El mecatrónico, el biomédico o electrónico. El tipo también debe validarse. Solo se aceptan valores de 1, 2 y 3. Luego, se debe ingresar 6 lecturas de cada señal. Cada lectura debe estar entre 0 y 100. Si una lectura está fuera de rango, debo volver a pedirla hasta que sea válida. Y el programa debe calcular y mostrar estos valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Una lectura se considera crítica según el tipo del sistema. Y por ejemplo, mecatrónico será crítico mayor a 85, biomédico menor a 60 y electrónico mayor a 90. Bien. Entonces, no es que sea difícil, solamente es trabajoso. Eso quiero que entiendan, ¿ya? A ver. Primero, tengo que crear todas las variables. ¿Cuántas habrá? A ver. Primero, me piden... ¿dónde está? Área de ingeniería, nueva técnica. Solicitar módulos que serán evaluados. Entonces debo entender primero cantidad de módulos, ¿cierto? Es lo primero que te están pidiendo. Le pongo int. Int. Count mod. Count módulo. Count módulo. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué más debo evaluar? ¿Qué tipo de sistema? Tipo. Mecatrónico, biomédico o electrónico. Listo. Siguiente. Bueno. Por ahora. También los promedios. Promedios y módulos críticos. Correcto. Módulo crítico, mecatrónico, biomédico, electrónicos es módulo crítico. Y también el total de críticos. ¿Correcto? Entonces, y total de lecturas. Porque es lo que pide, total de lecturas. Entonces, tipo, modo crit, modo total. Y como eso está contando, debe inicializar en 0. Y total lecturas. ¿Listo? Genial. Y en float, debe ir la lectura, porque la lectura es algo que no se obtiene entero, sino decimal, en lecturas. Suma y promedio módulo, que también no van a ser enteras. Suma módulo, promedio módulo. ¿Qué más? Suma general, porque estamos hablando de 6 lecturas, cada lectura debe estar entre 0 y 100. Y el programa debe calcular y mostrar justamente eso. Promedio, mayor lectura, cantidad de lecturas, promedio general de todos, la cantidad total de lecturas y el módulo con mayor promedio. Falta suma general, ya está. Prom general. Mayor, el menor. ¿Qué más? Algo más. El mayor promedio, pues también que piden. Mayor prom. Y creo que hasta ahí estaría. Ya, listo. Ahora, frente a todo esto, debemos usar for, do o while. Y me dice, y hablemos de hablemos de while, porque lo que quiero evaluar al final, o bueno, primero tiene que hacer, ¿qué dice? Debe solicitar primero la cantidad de módulos.
y luego de ingresar, verá qué condición se ejecuta. Por eso primero se usa el while. Entonces ponemos do, abrimos llaves, printf, ingrese la cantidad de módulos para evaluar. Podemos decir 2 a 5, porque es el rango que te dice. Y lo colocamos en la pantalla por sugerencia. Listo. Y ahora debemos escanear porcentaje y cantidad o cant módulo, cantidad de módulos. ¿Listo? Eso, comillas. Cant módulo. Una vez establecido eso, vamos a entender que colocamos una condicional. ¿Condicional referente a qué? Y que justamente tenemos que evaluar entre 2 a 5 módulos. Entonces, if cant módulo es menor a 2 o cant módulo mayor a 5. ¿Listo? Siguiente. Y cuando se coloque esa decisión, vamos a poner printf y podemos colocarlo como cantidad inválida porque no está dentro del rango. Vuelva a ingresar. Listo. Vuelva a ingresar. Y estaré condicional. ¿Qué más? Ya terminé ese condicional que tiene que hacer hasta que, y ahora, como vimos en el programa anterior, vamos a ejecutar ese while. While can modo menor a 2 o can modo mayor a 5. Listo. Más falta. Ya tengo tu while. Y ahora lo que necesito saber es el total de lecturas. Me dicen aquí que el total de lecturas se debe usar 100 lecturas cada señal. Cada lectura debe estar entre 0 y 100. Entonces, para cada módulo deben hacer 6 lecturas. Hacemos una multiplicación. Colocamos. A ver, total. Vamos a poner total lectura. Total lectura, le vamos a poner. Sí. Aquí están total lecturas. Ya. Total lectura. Va a ser igual a la cantidad de módulos por 6. Cada módulo por 6. Listo. ¿Qué más? Ahora, dentro de ello, vamos a generar un for. Un for. ¿Qué me va a decir ese for? Va a explayar acerca de las opciones que tengo para elegir el tipo de sistema. Bien. Entonces, luego colocamos ese for igual a 1 y menor o igual a qué, no un número, sino a la cantidad de módulos. Que además eso va a incrementar. Listo. Y si yo he colocado i acá, también debo declarar int arriba. Listo. Dentro de ese for, ¿qué va a haber? Módulo.
Yo lo coloco de esta manera. Range. Abro llaves. Acá. Este print. El módulo. Y select one y entero. Y ahí empiezo a seleccionar dentro del módulo, dentro del for. Necesito también un do while. ¿Por qué? Porque necesito ingresar el tipo de sistema 1, 2 y 3 hasta que evalúe si esa cantidad se suma o no. ¿Correcto? Es algo de lo que te pide el promedio de la lectura de cada símbolo, la media lectura y todo. Por eso, vamos a poner un do. Do. ¿Qué vamos a hacer en el do? Ingrese el tipo de sistema. ¿Sí? Print F. Aquí. Y acá. Ingresa el tipo de sistema. Biomédico, perdón, mecatrónico, biomédico, electrónico. Y también te piden seleccionar una opción. Entonces, luego de ese gran do, antes de establecer si es de tipo, ¿qué pasa si es tipo 1 y tipo 3? Debemos evaluar que cuando sea menor a 1 o mayor a 3, pues ingrese que es un usuario que es inválido. Entonces, if tipo menor a 1, tipo mayor a 3 y tipo inválido, ingrese 1, 2 o 3. ¿Listo? Ahora, luego de imprimir esto, pasamos a el while, porque ya habíamos hecho un do y ahora finaliza ese do con while. Vamos en while y tenemos tipo menor a 1, mayor a 3. ¿Bien? Mayor a 3. Y cuando pasa esa comparativa o esa evaluación, declaramos que la suma del módulo, ¿dónde está? Suma módulo y críticas módulo. ¿Dónde está críticas? Críticas módulo. Todavía no las he colocado. Ya. Debe haber total lecturas. Lecturas. También debe haber críticas módulo con es crítico. Con esta módulo crítico. Sí. Escrito módulo crítico. Crítico módulo. Falta el crítico total. Tienes que hacer promedio. Van a 0. Y total de lectura ya está, ¿no? Sí. Ok. Volvemos acá. Estamos en el while del if. ¿Ya? Entonces vas a comprar que la suma del módulo y las críticas del módulo van a subir. Está. Este es suma módulo y crítica módulo. No. Igual a 0. Listo. Y módulo crítica. Igual a 0. Ok. Ahora, ya inicié el i referente a ingresar la cantidad de módulos a evaluar. Ahora necesito otro for para evaluar las lecturas del módulo como tal. Por lo tanto, voy a hacer un for y vamos a aplicar este comando. For igual a 1,
J menor o igual a 6 y J ascendente. Entonces también debo declarar a J arriba. Aparte de ahí. Y para hacer me va a decir que imprima print la siguiente lectura. Un momentito. Do print y me dice lectura del módulo, bueno, no es de eso, ¿sí? Listo. Y dentro tendría que haber otra lectura. Y esa lectura de ahí en el módulo. Ah, scanf lectura. Y ahora tenemos que buscar el if. Vamos a buscar el if. If. Y lectura. Y lectura es menor a 0. O lectura mayor a 100. Me dice que lectura inválida debe estar entre 0 y 100. ¿Ya? Acá va. Ok. Lectura inválida debe estar entre 0 y 100. Mientras, lectura, mientras lectura menor a 0 y lectura mayor a 100, debe haber una suma de módulos de lectura de general. ¿No? Para que cada módulo vaya sumando. Tal y como está acá. Suma módulo, promedio módulo. Suma módulo, promedio. Acá. Listo. Ese es el punto. Y ahora, suma módulo más lectura. Suma general que está acá. Suma general es igual a suma general más lectura. Ya está. Y formamos ese de aquí. Ya tenemos nuestro while. Ok. Listo. Toma de lectura. Y ya lo demás es colocar if. If para opción 1 de lectura. ¿Qué más? If para los diferentes tipos de lectura biomédica y demás, ¿sí? Para que voy a hacer el medio. Ya. Entonces, eso es en base, ¿ok? Aquí estoy explicando el código como tal, sí es un poco largo, pero vamos a hacer que es un ejercicio integral, que si lo logran entender ya el examen les parecerá un chiste, ¿eh? Pues sí, muy fácil. Así que por temas de tiempo, a ver, esto va a estar grabado, igual sus delegados se lo van a pasar, y para que lo puedan leer en entretenimiento y puedan también avanzar con sus otros cursos, ¿sí? Ahí lo voy a completar, luego lo voy a subir para que lo puedan acceder online, ¿ya? Sí, porque no creo que en la primera van a entender, porque también tienen otras cosas que no sé. Pero sí es eso, ¿ok? Listo. Espero que vaya bien su examen. Y ya nos estaremos viendo la semana 8, claro, no hay nada, ya para la semana 9. Y avanzar con los siguientes temas, para que cada vez se les haga más simple poder entender estos cursos, ¿sí? Listo, chicos. Ya nos veremos. Hasta luego. Chao, profe.